Hola amigos, soy Cristian Quaglia y esto es Criminología sin filtros. Hoy vamos a hablar del primer asesino en serie infantil registrado en Argentina. Un niño que con apenas 10 años ya había intentado matar y que a los 16 había sembrado el terror en los barrios de Buenos Aires. Su apodo lo marcó para siempre. Lo llamaban el Petizo Orejudo. Esta es la historia de Cayetano Santos Godino, un monstruo para algunos, un producto de la miseria y el abandono para otros. Prepárate porque esta historia no es apta para oídos sensibles. Comenzamos. La familia Godino llegó a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1888, con todas sus esperanzas, depositadas en la nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de San Demetrio Corone, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore, el padre, fue el responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia criminal argentina. Fiore era un hombre alcohólico. Había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte, a causa de una enteritis. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de los golpes y de los maltratos realizados por su padre. Cayetano no fue el único hijo de aquella pareja que sufriría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, Antonio se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor, Cayetano. La niñez de Cayetano transcurrió en la calle, vagando. A partir de los 5 años, fue a varias escuelas, de donde siempre era expulsado, por su falta de interés en los estudios y por su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrera criminal serían los terrenos baldíos y los descampados, así también los conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios. En aquella época era una zona de fincas, de casas de descanso, pero también eran un arrabal poblado de paisanos y extranjeros, muchos de ellos italianos. Los primeros casos. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con tan solo 7 años, se lleva a la fuerza con engaños a Miguel de Paola, de casi 2 años de edad, hasta un descampado, y allí lo golpea fuertemente, para luego arrojarlo sobre un montón de plantas con espinas. Un policía que casualmente pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus madres. Al poco tiempo, Cayetano agrede a Ana Neri, una vecina, de apenas 18 meses. La lleva hasta un terreno cercano, en donde la golpea repetidamente. Sigue golpeándola en la cabeza con una piedra, hasta que la niña se desmaya. Nuevamente es descubierto por un policía, quien pone fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. Al año siguiente, Cayetano vuelve a intentarlo, esta vez con María Rosa Face. Este sería el primer asesinato de Godino, el cual pasó totalmente desapercibido.
y solamente sería descubierto años después cuando el mismo Godino lo confiesa a la policía. Según contó, en 1906 cogió a la niña de aproximadamente 3 años de edad y la llevó hasta un terreno vacío, un descampado, sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla varias veces. Como no lo conseguía, la enterró viva en un pozo y la cubrió con maderas y latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que ya había pasado el tiempo y se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10ª sí había quedado registrada una denuncia por desaparición de una niña, con fecha del 29 de marzo de 1906. La denuncia decía que una niña de 3 años, de nombre María Rosa Face, se encontraba desaparecida. Hoy en día sabemos que María Rosa Face, esa niña, la cual pegó repetidamente y la enterró en un pozo, sí había aparecido, pero estaba enterrada debajo de una casa. Y esto se supo cuando el propio Godino lo confesó. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su propio padre, al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas. Fiore, el padre, encontró dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja a modo de trofeo, en la cual había cadáveres de otras aves. Tras la denuncia, Cayetano es recluido. Poco más de 2 meses y después regresó de nuevo a las calles. Como ya no asistía a la escuela, volvió a dedicarse a la vagancia y a la delincuencia. Al poco tiempo, en septiembre, concretamente el 9 de 1908, Godino conduce a Severino González, de tan solo 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en un abrevadero para caballos, cubriéndolo después con una tabla para ahogarlo. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño se había caído, que lo había empujado una mujer vestida de negro. Así y todo, es conducido a la comisaría, donde es recogido al día siguiente. Recordemos que tan solo era un niño. Una semana más tarde, el 15 de septiembre, en la calle Colombres 632, quema con un cigarrillo los párpados de un menor, Julio Botte, de tan solo 22 meses de edad. En el preciso momento que le está quemando los párpados con el cigarrillo, es descubierto por la madre de la víctima. Godino alcanza a huir. El 6 de diciembre, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía ya 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece 3 años. Mientras Cayetano permanece encerrado, acude a clases en donde aprende a leer y a escribir. La estancia en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911 vuelve a regresar a las calles. Ahora es un criminal frío, calculador, peligroso. Su liberación, al parecer, es a petición de los padres. Tras esto, en un intento por redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle un trabajo en una fábrica.
pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante solo 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no es en los barrios conocidos. Se va a otros lugares, a las afueras de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza, que para él se traducían en ganas de matar, y sobre todo esto ocurría después de beber bastante alcohol. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es sobradamente conocido en las calles de Buenos Aires con el sobrenombre del Petizo Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda suelta a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca es tan grande que tardan 4 horas en sofocarlo. Después de su arresto declararía: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego y mueren". El 26 de enero de 1912, el cadáver de Arturo Laurora, de tan solo 13 años, es encontrado en una casa de la calle Pavón. El cuerpo es descubierto y se le encuentra golpeado y semidesnudo, con un trozo de cuerda atado alrededor de su cuello. Su desaparición había sido reportada los días anteriores. Posteriormente, Cayetano Godino confesaría la autoría de este crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino vuelve a prender fuego a las ropas de una niña de tan solo 5 años. La pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños. La pequeña se llamaba Reina Bonita Vainikov. En los siguientes meses de 1912, Godino causa 2 incendios, que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega, propiedad del español Paulino Gómez, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después, vuelve a prender fuego a la estación Bail, ubicada en lo que hoy es la calle Carlos Calvo y Oruro. La estación Bail era propiedad de la Compañía Argentina de Tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos tras arduas horas de trabajo. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva a un terreno cercano, le ata por los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda, una cuerda que Godino utilizaba a modo de cinturón. Son descubiertos en plena faena. Cayetano es automáticamente detenido por las autoridades y declara que había encontrado atado al niño y que lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de pruebas. El 16 de noviembre de 1912, también en un terreno, en un descampado, se ensaña con Carmen Gitoni, en las calles de Anfunés y Chiclana. La golpea fuertemente. La niña solo tenía 3 años. De repente aparece un vigilante y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, en la esquina de las calles Muñiz y San Juan, se lleva con él a la niña Catalina Naurlener, de tan solo 5 años. También la conduce a un terreno, a un descampado. La menor se resiste. Godino
presa del pánico, se descontrola y la golpea. El dueño de la casa cercana, ubicada en la calle San Juan, interviene y Godino logra huir de nuevo. El último crimen de Godino es probablemente el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima, de apenas 3 años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres de su casa, ubicada en la calle Progreso, al 2185, para reunirse con sus compañeros a jugar. Hablamos de un niño de tan solo 3 años. Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano Godino sale de su casa, ubicada en la calle Urquiza 1970. Después de vagabundear un rato por las calles, Godino encuentra en la calle Progreso a un grupo de chicos jugando. Se suma a ellos, sin despertar ninguna sospecha, porque gracias a su aspecto amigable siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito, también invitó a una niña, Marta Pelosi, de tan solo 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, Gesualdo acompaña a Godino para comprar los caramelos. Van hacia un almacén ubicado en la calle Progreso, a la altura del 2599, en donde compran por 2 centavos de la época caramelos de chocolate. Enseguida el niño le reclama a Godino los caramelos. Godino resuelve dosificarlos poco a poco y le da algunos y le promete que le dará más si acepta acompañarlo hasta un sitio. El niño no sabía lo que le esperaría. Godino, como siempre, llevaba a los niños a un descampado. Una vez entran en el lugar, el niño llora y se resiste a entrar. Pero Godino, ya convertido en todo un asesino experto, lo empuja hacia adentro sin vacilar. Lo coge con violencia de los brazos y lo introduce en el edificio que había en ese descampado. Lo arrincona cerca de un horno que había de ladrillo. Lo derriba con fuerza y lo aprieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Godino ya conoce el mecanismo y se quita la cuerda que lleva a modo de cinturón. Empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo, dándole 13 vueltas, y procede así a estrangularlo. Pero el menor intenta levantarse varias veces. Godino, tras esto, le ata los pies, luego le ata las manos, y de nuevo procede a asfixiarlo con el trozo de cuerda que le quedaba. Pero el niño se resiste a morir. Buscando otra manera más rápida de matarlo, Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño, a lo que Godino le responde no haberle visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto, el petiso orejudo encuentra un viejo clavo de 10 centímetros. Regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño, ya moribundo. Después lo cubre con una vieja lámina de zinc y huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio del niño, Godino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza.
Para su desgracia, dos policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con sus casos anteriores. Y esa misma madrugada, el 4 de diciembre de 1912, allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano, al petiso orejudo. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato, y en sus pantalones restos de cuerda con el que él había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. Seguidamente, en 1914, el tribunal lo declara inimputable. Era demasiado joven y demasiado enfermo, por lo cual fue internado en un hospicio de alienados. El hospicio era el Hospicio de las Mercedes, concretamente el pabellón de los alienados. Allí, para no perder la costumbre, atacó a 2 pacientes. Uno estaba inválido y postrado en una cama, y el otro en una silla de ruedas. Tras los ataques intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera un sitio en concreto adecuado, en una penitenciaría por un tiempo indeterminado, por lo cual lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras, y así fue arrestado el joven asesino. Allí estuvo unos años. 10 años después, en 1923, se le trasladó finalmente al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, la famosa cárcel conocida como la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios sin ningún fundamento científico de Lombroso, creían que en las orejas radicaba su maldad, su sadismo, por lo que le practicaron una cirugía estética, creyendo que al achicarlas, su sadismo, su maldad, su mente criminal se vería reducida y se convertiría en una buena persona. Nada más lejos de la realidad. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero, y también por los doctores Esteves y Cabret, concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario, es sádico y es perverso instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Fijaros los calificativos que se utilizaban y la manera de hablar de aquella época. He querido leerlo tal cual lo he encontrado en internet. De su vida de recluso se sabe más bien poco. Apenas alguna anécdota suelta, contada de generación en generación. En 1923 sí se sabe que puso furiosos a todo el penal. En el penal tenía una mascota, un gato. A Godino no se le ocurrió otra cosa que matar al gato y tirarlo al fuego. Debido a esto, toda la cárcel se puso en contra de Godino. Cuando Godino salió al patio, le dieron una brutal paliza, de la cual casi no logra recuperarse. Tras la paliza estuvo 20 días en cama. Sobre su muerte poco se sabe. Hay muchas conjeturas y muchas teorías. Muchos creen que a raíz de la paliza, al poco tiempo tuvo una hemorragia cerebral. Otros creen que fue a raíz de un proceso ulceroso. No se sabe a ciencia cierta realmente lo que ocurrió. Sí se sabe que era constantemente violado por los demás presos de la cárcel. Esto sí está documentado. El penal finalmente, lo que es la cárcel del fin del mundo, Ushuaia, cierra en 1947. Lo que sí se sabe
y se comentó durante varias décadas es que el director de la cárcel, conocido comúnmente como el alcaide, tenía sobre su escritorio un cráneo y decía a las visitas que iban que era el cráneo de Godino. Nunca se pudo probar, no se sabe si era una broma que gastaba el alcaide, pero bueno, todo puede ser, porque en aquella época se las gastaban de esa manera. Es bastante interesante comprobar que aún se conservan los informes médicos. Están en el Archivo General de los Tribunales en Buenos Aires, en la sección penal, concretamente con el legajo número 2255, criminal, segundo cuerpo, de los folios 213 a 260. Es bastante largo, yo os voy a hacer un breve resumen. Por ejemplo, el informe que hizo el doctor Negri y Lucero, concretamente el 31 de enero de 1913, pues describen a Godino como un alienado mental, insano, demente, un degenerado hereditario, un imbécil que sufre locura moral, por definición, muy peligrosa, como irresponsable, que no sabe leer, que es un tipo absolutamente inadaptable a la escuela común, que se ha desenvuelto en un medio desfavorable, que priman en él los instintos primarios de la vida animal, que es un animal, que se parece más bien a un mono. Ofrecen puntos diversos desde físico, en el cual dicen que tiene estigmas degenerativos, sus sentidos y la capacidad para no conocer, que no ofrecen anomalías, que ofrece un estigma fundamental de su vida moral, que es un idiota y bueno, varias cosas más. El informe de Ernesto Nelson del 1 de abril de 1913 dice que tiene una degeneración agravada por el abandono social del cual ha sido víctima. Y el informe de Esteves, el doctor Esteves y Cabrez, ambos españoles, del 29 de mayo de 1913, dicen que tiene una alienación mental, que su alienación mental reviste la forma de imbecilidad, que esta imbecilidad es incurable y que Godino es totalmente irresponsable de sus actos. También indican que presenta numerosas anomalías físicas y psíquicas, que carece de moral, que es un impulsivo, un depravado y que debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio en que se encuentra, alejado de la sociedad. Y este ha sido el caso de Cayetano Santos Godino. Antes de finalizarlo, vamos a dedicar unos minutos a las teorías criminológicas y vamos a hablar, por ejemplo, de la primera en la que en aquella época se basaban, ¿no? La de César el Hombroso. Sabemos que para César el Hombroso, todo aquel que era bajito, tenía orejas, orejudo y una nariz grande, era ya un asesino en potencia. Nada más lejos de la realidad. Lombroso planteaba en aquellos años que ciertos individuos nacen con predisposición biológica al crimen y que se les puede identificar por rasgos físicos anómalos. Pero en la realidad, en el caso de Godino, es que él presentaba microcefalia, que eran orejas grandes y deformadas, mirada vacía y baja estatura. Pero bueno, en aquella época fue literalmente utilizado como un ejemplo viviente de estas teorías, ¿no? En el hospicio de las Mercedes, donde estaba recluido. En 1927, ya en la cárcel, es cuando deciden operarle de las orejas, creyendo que la maldad, el sadismo y la criminalidad residían en sus orejas grandes, ¿no? Y creyendo que haciéndole una cirugía estética para reducirlas, ya eso se le iba a quitar. Nada más lejos de la realidad. Vamos. No, la gente no deja de ser asesina por una cirugía estética. Si esto lo enfocamos a lo psicopatológico y psiquiátrico, en lo que es la teoría del trastorno mental, la psicopatía infantil temprana, los informes de la época describen a Godino como sádico sin remordimiento y con placer ante el sufrimiento ajeno. También le diagnostican como débil
con una debilidad mental y una oligofrenia, posiblemente con trastorno de personalidad antisocial y psicopatía, que en este caso sería personalidad antisocial o psicopatía, pero ellos en aquella época lo describen así. También dicen que el placer que relata el propio Godino al ver morir a sus víctimas nos sugiere un cuadro de psicopatología grave, posiblemente comorbilidad entre trastorno disocial de la infancia y psicosis no diagnosticada. En la aplicación moderna, esto es compatible con la criminología clínica, que analiza a lo que es el individuo como portador de un cuadro psicopatológico que requiere un tratamiento, no más que un castigo, porque en la criminología no castigamos, tratamos, antes, durante y después. El castigo ya es a nivel penal y eso es para el derecho. En el enfoque social, en lo anómico, si vemos la teoría de la anomia de Emily Durkheim y Robert Merton, Godino creció en un trastorno absolutamente disfuncional, en una pobreza extrema, violencia doméstica, violencia de género, alcoholismo, prostitución en el barrio, todo lo que en esa época se daba en donde él se crió. No había normas, no había vínculos, no había metas legítimas. Y según Merton, al no poder acceder a los fines sociales legítimos, adoptó medios desviados, por ejemplo la violencia, como forma de canalización del conflicto. La anomia en este caso no implica buscar el éxito económico, sino una total ruptura con el tejido normativo básico, ¿no? Tejido normativo básico, por ejemplo, la familia, la escuela, la ley, las reglas. En el enfoque ecológico y ambiental tenemos la teoría de Chicago, la teoría de las zonas de desorganización social, que lo aplicamos en este caso claramente, ya que Godino vivía en una zona muy marginal de Buenos Aires en aquella época, ¿no? Donde iban a parar todos los italianos que llegaban a vivir a Buenos Aires. Una ciudad concretamente en aquel momento muy reglada por las normas, en el sentido de que los ricos españoles, los ricos italianos y ya la segunda generación vivían en una parte de la ciudad, en la zona alta, y los demás vivían en las zonas más marginales, ¿no? Y bueno, el contexto urbano degradado generó condiciones propicias para la participación de estos crímenes y la aparición de comportamientos desviados. La conclusión de esta teoría de la Escuela de Chicago es que el medio urbano desorganizado sí favoreció lo que es la violencia y la repetición delictiva sin freno ni control. También quisiera ver con vosotros la teoría de la personalidad criminal, ¿no? De Eysenck y Andrew Ambonta, como los factores personales, que son la baja inteligencia, la impulsividad y la ausencia de empatía. También los factores sociales, como la familia negligente, la pobreza, el entorno violento, el entorno marginal, y los factores psicológicos, como la ausencia de refuerzos positivos y el aprendizaje del dolor como diversión. Recordemos que a él le gustaba ver cómo sus víctimas sufrían, le divertían. Y esta mirada desde el enfoque multifactorial nos permite ver el fenómeno y no reducirlo a una sola causa, sino entender la convergencia de las condiciones biológicas, psicológicas y sociales de este caso. Y por último, la teoría del etiquetamiento, conocida como la Laughlin Theory. Esta teoría es de Becker y Lemaitre. Diremos que a Godino se lo marcó desde niño, como el raro, el loco, el enfermo, el monstruo, el petiso orejudo. Esta estigmatización constante reforzó su rol como desviado.
El sistema lo encerró, lo exhibió como un fenómeno, pero no le ofreció una contención ni una intervención real. Esto es importante decirlo porque esta teoría se aplica mejor en adolescentes y adultos, pero también puede analizarse la profecía autocumplida en su desarrollo. Esto quiere decir que si a una persona la etiquetamos constantemente, pues difícilmente tendrá una recuperación en sí mismo. Con Godino no se aplicaron programas ni de prevención ni de tratamiento. O sea, era matar, te castigo, te encierro, vuelves a la calle, vas al hospicio, sales, entras y al final, como ya no sabemos qué hacer contigo, pues directamente te mandamos a la cárcel. Entonces, pues, como conclusión final, yo quiero decir como criminólogo que el caso de Cayetano Santos Godino puede analizarse desde un enfoque interdisciplinar. Hemos hablado de las teorías biológicas, que fueron las que marcaron su época, de las psicológicas y sociales, que sí que nos ayudan a entender este caso hoy en día. Y bueno, su historia es un triste ejemplo de cómo la ausencia de intervención social, médica, educativa, no realizada a tiempo, puede culminar en esta tragedia. Los niños no nacen asesinos ni nacen desviados. A los niños se les enseña y se les educa desde la niñez. Los niños que tienen este comportamiento de vida como Godino fue pues la vida que le tocó vivir en aquel momento y una clara no intervención, ya no solo por parte de la sociedad, no del colegio, sino por parte de sus padres. Pero bueno, tristemente no se le puede pedir mucho a dos personas que no tenían cultura y que escapan de la pobreza de Italia, yéndose a Argentina en un barco, Dios sabe cómo, durante cuánto tiempo en la mar, hasta llegar a Buenos Aires con una mano detrás de otra delante a sacar una vida a flote. Y él fue víctima de esas consecuencias y de esos años que le tocó vivir. Y ahora que conoces la historia, que la conocemos, que hemos hablado de ella, vale la pena preguntarse, ¿podemos entender a Cayetano Santos Godino solo como un monstruo? ¿O fue el resultado de un entorno hostil, de una infancia rota y de un abandono estructural? Cabe decir, cuando nos preguntamos de un entorno hostil, una infancia rota o de un abandono estructural, las guerras que estamos teniendo hoy en día, tanto en Ucrania como el conflicto de Gaza. ¿Cuántos niños estarán pasando vicisitudes, viendo violencia, viendo la guerra de cerca, pasando hambre, necesidades, viendo cómo la gente se mata? Lo que os digo siempre, el hombre no solo tropieza con una piedra, tropieza con 20 piedras en el camino y repite constantemente la historia, la mala. La infancia tenemos que cuidarla, protegerla, mimarla, porque son los que el día de mañana van a sacar a los países adelante. La infancia, los niños de hoy en día, son el futuro, son los que el día de mañana van a ser médicos, abogados, personal sanitario, los que te atiendan en un supermercado, los que te lleven en el autobús, los que te lleven en un avión, cuando seamos mayores nosotros, los que dirijan el mundo, sean ministros, sean presidentes. Entonces yo me pregunto constantemente cuando veo el telediario y veo a esos niños llorando ante la muerte de un familiar, llorando como ver el genocidio, porque es un genocidio lo que está ocurriendo. Puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero cuando un país masacra a otro, a una población, eso es un genocidio. El destruir una población, destruir una infancia es un genocidio. Entonces yo me pregunto, ¿qué será? ¿Cuántos Cayetano Santos Godino saldrán el día de mañana de ese cine?
¿Cuántos irán por el buen camino o por el mal camino? ¿Cuántos se convertirán en terroristas, ¿no? ¿Cuántos cogerán el camino bueno o cogerán el camino malo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer la sociedad civil y los que nos dedicamos a esto, sobre todo los que dirigen los países. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? ¿Qué estamos haciendo con la infancia? Porque la infancia es el mundo del mañana. Y sabemos que el entorno social pesa, y pesa mucho. Godino creció en la pobreza, en la violencia de Buenos Aires. No muy lejos de la violencia que están pasando ahora mismo los niños de la guerra. La teoría de la anomia de Merton nos explica cómo, al no tener acceso a medios legítimos, algunos individuos luego, en su mayoría de edad, optan por la vía desviada. Y la escuela de Chicago lo enmarca aún más. Godino vivía en zonas desorganizadas, sin control social. Justamente lo que está pasando hoy en día, tanto en Ucrania como en Gaza, sobre todo en Gaza. Y quiero recalcar que no hay una sola causa del delito, de la criminalidad. Son un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales y sobre todo culturales, que si se combinan pueden generar tragedias como la de Santos Godino y como la de los futuros Santos Godino. La sociedad tiene que hacérselo mirar y desde la parte que nos toca estar en contra, porque la criminología es todo lo que nos rodea y como tal debemos proteger a los niños. Porque si vemos en profundidad el caso del petiso orejudo, o sea, del niño Cayetano Santos Godino, vemos que es una advertencia de lo que pasa cuando el abandono, la enfermedad y la miseria, además de la hambruna, se juntan en el cuerpo de un niño. Y vemos lo que sucede cuando una sociedad prefiere mirar hacia otro lado antes de comprender. La criminología, una vez más, es todo lo que nos rodea. Gracias por escuchar Criminología sin filtros. Nos encontramos en el próximo episodio. Y recuerda, detrás de cada crimen y cada guerra hay una historia. Y detrás de cada historia hay una pregunta que la criminología puede ayudar a responder. Si te ha gustado este episodio, suscríbete, dale al like y síguenos. Muchas gracias.